Amén. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, gracias queremos dar por acercarnos una vez más a tu santa palabra. Es ella quien nos dirige, es ella quien da dirección a nuestras vidas, es quien ella conduce a su pueblo, a su iglesia. Gracias por este hermoso versículo en el cual encontramos tu amor, tu justicia, tu rectitud. Gracias por el Evangelio, donde se revela tu justicia por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, te pedimos que nos des entendimiento, gracia, para poder entender y también vivir, no solamente, Señor, con un concepto, sino vivir por fe. Gracias te damos, esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Sola la fe o sola fide. Esta sola es la que ahora vamos a estudiar, para los que estamos continuando domingo tras domingo en este mes de octubre en la serie de estas 5 solas. Enfocándonos, ¿por qué? Recordamos una vez más en este mes de octubre lo que hace 500 años atrás, cómo Dios obró maravillosamente en este mundo, de traer o un descubrimiento de las Escrituras, de traer la Biblia al pueblo de Dios. Por eso hemos estado estudiando los domingos ya pasados estos principios bíblicos, que dio un avivamiento en el corazón, no solamente una comprensión de lo que estaba en las Escrituras, sino un avivamiento también en el corazón y trayendo esto, un cambio mejor dicho, en las naciones alrededor que está aconteciendo. Y es nuestro tiempo, nuestra oración también de que Dios pueda seguir obrando en este tiempo al comprender. Sabemos lo que aconteció en la historia, hoy necesitamos recordar. Es el mismo Dios del ayer, hoy y siempre. Y es para nosotros importante en el día de hoy. Tenemos en nuestro logo aquí de la iglesia de las 5 solas, usted ve ahí sola fide. Tal vez nunca se ha preguntado, pero este mes estamos recordando para que usted tenga bien claro por qué también nosotros abrazamos y celebramos la Reforma Protestante. Somos salvos y vivimos solo por fe. Usted tiene que tenerlo muy claramente esto. Somos salvos por fe y vivimos solamente por fe. Comenzando, necesitamos la fe para ser salvos. Y no solamente esa fe, ese instrumento o esa herramienta, sino la fe en alguien, es la fe solamente en Cristo. Y después, como cristianos, día a día, seguir viviendo en fe. No solamente como nos recuerda las Escrituras, por vista, no solamente por vista, sino continuamente. Somos justificados por gracia, lo que la semana pasada vimos, o sola gratia, solamente por fe. Y explicamos que gracia y fe son como una misma moneda que tuviera las dos caras. Entonces, al hablar de gracia tenemos que hablar de fe también, porque en la gracia recibimos la misericordia, pero el instrumento de justificación es la fe, puesta en Él nada más, y eso es sola fide. La justificación por la fe, como dijo Martín Lutero, es la doctrina sobre la cual la iglesia se levanta o se cae. En realidad eso pasó en la historia. Si nosotros dejamos de lado, de enseñar como Roma enseña obras más fe, por ahí otros enseñan hay que hacer obras y cumplir leyes, vamos a ir explicando. Entonces, sola fide exalta la supremacía de Dios, téngalo muy presente, exalta la justicia de Dios. Nuestro texto en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia, y ahí está la justicia de Dios. Sola fide exalta la gracia de Dios. Sola fide demuestra la excelencia de su verdad y la belleza de Dios. Sola fide también da la confianza de que se puede creer, confiar en este Dios que es excelente. La Reforma Protestante, hermanos,
era un movimiento, ¿no?, que dio giro históricamente. Ahora nosotros podemos hablar de que hubo verdaderamente un movimiento reconocido solamente por el pueblo evangélico, por el pueblo protestante. Pero hoy, hermanos, se necesita una vez más volver a esto y queremos enfatizar en este mes. Y era una reforma espiritual, ¿no? No es solamente algo académico, no solamente es algo intelectual. Hoy necesitamos un tiempo de regresar a Dios, un tiempo también para regresar a la palabra, a creer, ¿no?, estos principios, estos artículos o estas doctrinas solamente, como la semana pasada vimos, ¿no?, el favor inmerecido de Dios, sola gratia, su gracia. Pero también una vez más necesitamos lo fundamental que es la fe, ¿no? Yo puedo conocer de gracia, de que Dios me da gratuitamente la salvación, pero si no tomo por la fe esa gracia, de nada me vale. Es como también hablar, por otro lado, los demonios creen en sola fide, ¿no? Ellos creen en Dios, pero no tienen la gracia salvadora, a la cual el pueblo como don lo recibe. Sola fide, o en español es por la fe sola, es lo que también podemos entenderlo en nuestro idioma, o solo por la fe. Es conocido en teología como la doctrina de la justificación solamente por fe, una doctrina teológica, ¿no?, cristiana, que distingue mayormente a los protestantes de los demás grupos o sectas que no enseñan, ¿no?, lo que es salvación solamente por fe, salvación solamente por gracia. Estas 5 solas describen también el fundamento de la doctrina bíblica. Ese era el enfoque de los reformadores, ¿no?, hace 500 años atrás. Hoy debiera nosotros también ser esto muy claro como iglesia. Debemos enfatizarlo, sí, ¿no? Cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio se pierde, hermanos, si usted quita sola fe, ¿no? Si usted a la persona le quiere hacer creer o invitarle, tiene que decir, tiene que rogarle, que tiene que confiar, tiene que depositar, ¿no? Porque la justicia va a demandar también algo, ¿no? Una vida perfecta, el hombre no lo tiene. No lo tiene, ni las obras le dan eso para que pueda entrar rectamente delante del Señor. Sola fide, entonces, es una de las 5 solas, como dije. La expresión aquí significa salvación, nada más o solamente por fe. Eso es lo que queremos decir, ¿no? Sola fide, nada más significa salvación solamente por fe, o justificación solo por fe, lo cual hemos ido enfatizando en la serie de Romanos, ¿no?, con el ejemplo de la vida de Abraham y David, Romanos 4, por ejemplo. Ahí esta doctrina muestra su importancia de esta manera. Lutero decía una vez más, ¿no?, que sola fide era el artículo sobre el cual la iglesia se mantiene en pie o se derrumba. Eso es lo que hoy nosotros tenemos. El no creer en esta doctrina, hermanos, no solo nos deja sin salvación, eso es muy claro en las Escrituras, sino que llevaría a la iglesia a la ruina. Si no cree usted en Jesucristo, está perdido. La fe tiene que estar puesta en alguien, como hemos entonado hace un momento el canto, solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, ¿no? Y dice piedra angular, firme sostén. Entonces lo que dice Lutero tenía razón, que sin esto la iglesia está en ruina. Lo que creamos acerca de otras doctrinas como el arrebatamiento de la iglesia u otros, hermanos, no necesariamente es en relación a la salvación. Nosotros tenemos que comprender esto, la salvación, ¿no?, es solamente por fe y no con esto desecho las demás doctrinas. Esta doctrina también es la columna vertebral de la fe cristiana, ¿no? Usted tiene que comprenderlo de esa manera. Roma enseña otra cosa. Ya hemos ido viendo en sus dogmas, ¿no?, o en sus credos que ellos creen, que enseñan. Nosotros para ellos somos anatemas, malditos. Y nosotros decimos todo lo que no todo lo que no encaje con las Escrituras llamamos falso. En otras palabras, es falso, es del diablo, es satánico, y Roma enseña lo falso. Así lo vemos nosotros. Hoy la iglesia de Roma no cree lo que nosotros decimos salvación por fe. Ellos enseñan que la salvación se obtiene fe más obras.
¿no? Fe más obras, pero la Escritura dice solamente por fe o sola fide. Entonces, si sus enseñanzas no encuadran con las Escrituras, ellos están en lo falso, y dijimos que ellos están camino al infierno. Y Roma no ha cambiado en este sistema, en esta postura, ¿no? de enseñar fe más obras. ¿Y qué hicieron los reformadores? Rompieron lo que estaba sucediendo al comienzo, ¿no? Estaban injertos muchos hombres que estaban viniendo a la luz. Los reformadores salieron de ahí. Es lo que también necesitamos comprender. Los reformadores predicaron que la parte del hombre es responder a la misericordia de Dios. Y eso es su gracia o sola gratia. Pero esta respuesta se traduce en sola fide, ir con fe, la responsabilidad del hombre por lo que tiene que ver con salvación, ¿no? Lo que tiene que ver con salvación. Esto no tiene que estar adornado con buenas obras, porque habría que hacer las mejores obras y no serían suficientes. No serían suficientes para encontrar la salvación. La fe, ¿no? es la responsabilidad también del hombre ante su Creador. Y las pruebas bíblicas de los reformadores que usaron, muchos. Yo solamente voy a citar dos. Uno, Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31, donde tenemos ahí al carcelero, y el carcelero pregunta, ¿no? al apóstol: Señores, ¿no? ¿Qué debo para ser salvo? Y la respuesta del apóstol no fue, ¿no? Pon tu fe en Cristo y haz buenas obras. No fue la respuesta del apóstol. La respuesta del apóstol fue esto: cree en el Señor Jesucristo, sola fide, y serás salvo tú y tu casa. Otra cita, Romanos 5, versículos 1 y 2, el cual un momento hemos cantado: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas fueron las respuestas o las pruebas bíblicas de los reformadores para enseñar sola fide. En esa época, ¿no? Hablamos de hace 500 años atrás, la iglesia era dispensadora de la gracia, o la iglesia administraba la salvación. ¿Y cómo? La persona debía creer y obedecer lo que la iglesia ordenaba. Eso es lo que estaba aconteciendo, ¿no? En esa época era necesario para mantener la salvación, ¿qué? Los sacramentos, los ritos penitenciales y otras cosas hemos visto. Entonces hay base bíblica, pero esa era la situación religiosa, ¿no? que se estaba viviendo, y la posición de los reformadores fue eso: rehusar creer eso, porque las escrituras no la enseñan. O sea, solo la escritura no muestra eso, que una iglesia atribuyera, ¿no? que una iglesia puede dar salvación, que una iglesia puede dispensar. Eso no iba con las escrituras. ¿Qué hacían los reformadores? Acudían a la palabra de Dios, como dice Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que tiene fe solamente en Él, dice, ¿no? tenga vida eterna. Ahí está la prueba de sola fide. Dice: yo le resucitaré en el día final. Esa era una posición de los reformadores. ¿Qué más? Romanos 1:17, sobre el cual estamos en esta noche. Me estoy introduciendo para ir dentro de un momento al texto, porque en el Evangelio dice las Escrituras: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. El Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos habla del camino de salvación en alguien, nada más, en Jesucristo. Y el resultado de la fe, ¿no? o el producto de la fe, son las buenas obras. Van acompañados, hermanos, así que tampoco no hay libertad, ¿no? en nuestras vidas. Santiago capítulo 2, versículos 18 y 19. Así también la fe, si no tiene obras, dice, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, y sin tus obras yo te mostraré mi fe por las obras. 3 cosas hemos visto en esta parte, ¿no? Y vemos aquí las obras, es producto de la fe. Ahora, yendo al texto leído, Romanos 1, versículos 17. Voy a leer el 16 para poder comprender. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Y aquí está nuestro texto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Hablando a Roma, Pablo estaba ansioso de ir allá, para llevarles el Evangelio, para hablar de la salvación solamente por fe, ¿no? Y vamos a ver de qué manera esto quería Pablo enseñarles, porque eso es lo que él tenía aquí. Va a decir al judío y al griego, ¿no? A todo el mundo. Pablo estaba ansioso de estar en Roma. Pero yendo al versículo 17, estas son las palabras más importantes, creo, estos dos versículos. Pero quiero tomar la persona del doctor o del predicador Lutero, con el cual él al final fue verdaderamente libre, fue verdaderamente justificado cuando el día comprendió. Él tomó lo que dice la historia, ¿no? Romanos 1:17 para comprender. Cuando los romanos le dijeron, enseña a Lutero Romanos. Y Lutero empezó a estudiar, enseñar Romanos. Empezó a enseñar Gálatas, empezó a enseñar Hebreos, pero Romanos 1:17 fue el pasaje con cual este hombre, al final, hermano, ¿no? Encontró la libertad para su vida, y fue lo que el versículo 17 dice. El Evangelio se revela de esta manera, y Lutero, tomando este pasaje, se encontró consigo mismo. Al comienzo tuvo su lucha, ¿no? Él creía todo lo que Roma decía. Él tomaba todas las enseñanzas, incluso tenía que enseñar eso, pero cuando va a Romanos, su lucha era continua, pero terminó cuando él llegó a entender este versículo y transformó su vida y llevó esto a la Reforma Protestante, y se fue dando los principios, ¿no? De lo cual hemos ido viendo: sola Escritura, sola gratia y ahora sola fide. Así que estos versos han tenido un efecto, diríamos, valioso, incalculable al mundo entero. Y nosotros estamos recibiendo, después de años, al acercarnos y comprender mejor. Pero personalmente en la vida de Lutero es que Dios abrió sus ojos. Lutero hacía muchas cosas para obtener el perdón. Sabemos que era un hombre, dice, que buscaba el perdón de Dios de muchas maneras. Iba al confesionario hora tras hora, y si había otro pecado tenía que volver, y no encontraba paz. Descansó en Romanos 1:17. En 1516, mientras él enseñaba el libro de Romanos, Lutero llegó a entender la esencia del Evangelio. Eso fue lo que causó en su vida. Él recibió las buenas nuevas, en otras palabras, recibió el Evangelio, que el justo por la fe vivirá, no hay más. Y ahí es donde empieza, ¿no?, el divorcio con Roma. Aquí ustedes están equivocados. Y empieza, ¿no?, las 95 tesis, sus 95 tesis, las más famosas, ¿no? Ahí es donde se da, en ese contexto, en la historia de Romanos 1:17 dice, ¿no?, que el justo por la fe vivirá. Esta verdad había sido proclamada en el Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 2 versículo 4 es donde Pablo toma esta cita. Ahí es donde saca. Y Lutero entendió esta verdad, y él dice en sus palabras, meditando sobre este texto, finalmente dice, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto me sentí como si hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. El Evangelio, esta vez en el corazón, en la mente de doctor Martín Lutero. Aquí, hermanos, la fe es un tema muy importante cuando estudiamos la Reforma. Y es así porque es un tema que está en las Escrituras. La Biblia habla mucho de la fe salvadora, pero también mucho de la fe cristiana, la cual yo tengo que perseverar en fe. Eso es lo que enfatiza. La semana pasada vimos el costo de la salvación. Nuestra salvación no fue gratis. Nos recuerda que hubo un precio. Cristo pagó el costo, pero para nosotros fue gratis. Por eso es gracia. Gracia sobre gracia. A Cristo le costó su vida. A nosotros no nos cuesta nada.
No podemos tampoco merecer la salvación, sino que es el favor inmerecido de Dios para nosotros. Y hoy vamos a enfocarnos en cómo no esa salvación por fe, que es un regalo, que es un don de Dios, que Dios usa para darnos la salvación solamente por gracia y solamente por su Hijo Jesucristo. Meditando, es muy importante en este punto, que somos nada más salvos, hermanos, por la fe, no por obras. No hacemos nada para merecer la salvación. No hay méritos, no hay obras, sino que es un regalo de Dios. Es el medio que Dios nos concede para llevarnos por su pura gracia, lo que vimos la semana pasada. La salvación no depende de la fuerza de tu fe, por ahí puedo utilizar este título, sino solamente esta fe que Dios nos concede. No depende en cuánto creemos, sino que depende en quién creemos, de quién es el objeto de nuestra fe. La fe solamente en Cristo. No importa si sea grande o pequeña, pero si tu fe está en Cristo, estás en lo correcto. Entonces, si somos salvos por gracia, la pregunta aquí que le vamos a hacer entonces, ¿no contribuimos nada a la salvación? Por ahí alguien dijo, solamente contribuimos con nuestros pecados. Totalmente acierto. Pero ¿cómo es que Dios nos da la salvación? ¿Cómo es que nos declara justos ante su vista? El texto de Romanos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de esta manera, por fe, nada más. No es nuestra fe, como vuelvo a repetir, es un don de Dios que Dios usa para justificarnos, para declararnos justos, no debido a nuestra justicia, sino a de la justicia de Cristo. Somos salvos por fe. Ahora, vivimos solamente por fe. No, ese es mi mensaje central. ¿Necesitamos fe para salvarnos? Sí, usted necesita fe para salvarse. Y fe en alguien. Porque todas las religiones o todas las sectas te hablan de creer en algo. Nosotros estamos hablando de solamente la fe en Cristo, y lo que la semana que viene vamos a hablar solo Cristo o solo Cristo. Y necesitamos perseverar en Jesucristo. Incluso Jesús dijo esto, ¿no? El que persevere hasta el final, ese será salvo. El que persevere en Cristo, ¿no? Hasta el final, ese será salvo. El versículo 17 de Pablo explica por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque dice, en él se revela la justicia de Dios. Antes de continuar hay que tener en cuenta que el mensaje de Pablo o el evangelio que está llevando no fue una idea del apóstol Pablo, no fue idea de los protestantes, no fue idea de un genio religioso. No fue. Dice aquí el texto, ciertamente el evangelio, dice, es de Dios. El evangelio es de Dios, la escritura habla del evangelio de Jesucristo porque habla, ¿no?, del Dios trino, el Dios que se presenta para traer buenas nuevas a los hombres. El evangelio muestra el amor de Dios, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el evangelio no hay tropiezo cuando se toma de verdad, pero es tropiezo, ¿no?, para aquel que no lo quiere recibir. Es locura para el pecador, pero para nosotros no lo es. Pablo dice en 1 Corintios 1, es sabiduría, es poder de Dios para salvación. Y es lo que usted puede encontrar en 1 Corintios 1, versículos 23 en adelante. La justicia de Dios, aquí tal vez es el problema, ¿no? La justicia de Dios es el problema, porque todos sabemos que hemos pecado. La justicia demanda que alguien tiene que morir, alguien tiene que ser condenado. Y tiene que ver esto con la rectitud moral que cada uno de nosotros debiéramos tener. La perfección de nuestros caminos, la perfección de nuestra vida total para ser aprobado delante de Dios, y no lo tenemos, pero en el Evangelio tenemos la rectitud que es en la persona de Cristo. Ese es el problema aquí, la justicia, porque en el Evangelio dice el texto, la justicia de Dios. Dios es justo en todo lo que aplica, y en su justicia hacia los hombres, el hombre es hallado falto, ¿no? Por más que el hombre quiera hacer buenas obras, por más que el hombre quiera cambiar, reformar su vida, no lo va a alcanzar, porque están contaminadas
de pecado, tan manchadas, en otras palabras. Si Dios es justo y nosotros no lo somos, entonces necesitamos un Salvador. Y en el Evangelio se nos presenta esto. Y esta es la verdad. La salvación, hermanos, exige que la justicia de Dios sea confirmada y aplicada al pecador culpable. Pero ¿qué quiere decir aquí Pablo, ya entrando a nuestro texto, cuando dice que el Evangelio, ahí, ¿no? Quiere decir, perdón, vuelvo a preguntar, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice aquí, en el versículo 7, que la justicia de Dios se revela por fe? Y usted encuentra la justicia de Dios, al cual Pablo se refiere, es la justicia que viene de Dios, hermanos, directamente, la cual Él da a los que creen. A los que creen nada más, a los que depositan, ¿no? Su fe. Aquí, por lo tanto, la justicia es revelada en el Evangelio. Por eso son buenas nuevas. ¿Y cómo, hermanos? Vamos a ir viendo esto. Se revela en direcciones de esta manera. Por ejemplo, el Evangelio nos dice que los hombres y mujeres, ¿qué? Somos pecadores. Esas son las malas noticias. Y dijimos, el hombre tiene que escuchar antes eso, antes de darle la buena noticia. Tiene que escuchar las malas noticias, que toda su vida ha fallado, toda su vida ha violentado, toda la vida ha sido enemigo de Dios, ¿no? Pero en ese sentido el Evangelio nos dirige, pero no solamente queda, hermanos, ahí. Esto pasó con Adán y Eva, ¿no? El día que desobedecieron, ¿no? Dios puso a Adán y Eva en el huerto, puso un mandamiento, que si obedecía vivían, pero si desobedecía iban a morir. Y sabemos lo que aconteció, ¿no? Al final todos hemos tenido la herencia de Adán y Eva, ¿no? Es como una deuda. Si usted tiene un crédito en un banco y la familia está vinculada a pagar con eso, si los mueren, ¿no? Aquellos que han obtenido, los padres o el principal, al final hay que seguir pagando la deuda. De la misma manera, el pecado de Adán, ¿no? La deuda de Adán lo estamos pagando nosotros. Entonces no hay rectitud, no hay rectitud. Pero el Evangelio nos revela eso, que los hombres han pecado, están a falta. Al hombre le falta una justicia personal, que solamente Cristo nos puede dar. Y es que eso en el Evangelio encontramos cuando Él reivindica, ¿no? en la cruz, cuando Él hace la obra completa por nosotros, cuando dice, Padre, he cumplido todo. Ya la obra está acabada, o la deuda de Adán y de todos, ¿no? Aquellos que van a ir a ti, oh Padre, están pagados. Eso es lo que encontramos. Al final, Dios nos declara justos a todos, hombres y mujeres. Esa es la justicia de Dios. Ese es el pago de Dios. Y esto es lo que Pablo está hablando, que su justicia viene de Él por medio de Cristo. Y creo que el pensamiento de Pablo aquí es que en el Evangelio se revela cómo los que son injustos, cómo los que son pecadores, no los inocentes, los pecadores son declarados justos solamente por fe ante Dios. Esto es lo que en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26 también hemos ido en la serie estudiando. Es un texto paralelo, ¿no? Romanos 1, 17 con Romanos 3, 21 al 26 es los versículos más hermosos de la Biblia. Yo me apego al versículo 24, al final vamos a leerlo, pero usted encuentra ahí, pero ahora dice, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testigos de la ley, los profetas, incluso la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Usted lo puede leer después. La justicia de Dios se revela entonces en el Evangelio, en el cual podemos encontrar la posición, ¿no? que Dios quiere para nosotros, para los pecadores. ¿Por qué? Porque su Hijo cumplió el requisito justo que nosotros no cumplíamos. Era obedecer perfectamente la ley. Cristo murió para pagar el castigo de los pecadores que merecían. Así que ahora los pecadores no son justificados por haber guardado la ley, sino son justificados por la justicia que el Padre imparte en su Hijo, nada más, porque Él lo cumplió. Y si no cumplía, hermanos, todos estábamos condenados. Gálatas 3:10 dice, ¿no? Maldito todo aquel que no permaneciere, ¿no? Todo aquel que no obedeciere todos los puntos de la ley. Vamos a leer Gálatas 3, versículo 11.
Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica. Este es un pasaje, hermanos, que debiera hacerte saltar, porque podemos esforzarnos, no nos justificamos por cumplir la ley, no vamos a llegar a ese estándar. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice Pablo, que es evidente en el Evangelio, que es evidente en la iglesia protestante, que el justo por la fe vivirá. Eso es lo que encontramos. Y si alguien no está en el Evangelio, ¿no? Si alguien no está creyendo, versículo 10 dice que es un maldito, apartado de Dios, separado de Dios. Eso es lo que encontramos. Pero cuando Pablo dice, es evidente, hermano, es claro. Por eso yo creo que Lutero dice, al final descansó, ¿no? Que estaba entrando al paraíso, como las puertas se le habían abierto para él. Es evidente. Y aquí Pablo dice, no nos puede decir que la justicia de Cristo nos es imputada por medio de la fe. Sabemos quién fue Pablo. Él se consideraba, en Romanos 3, en Filipenses 3 encontramos su testimonio, su vida. Él dice que sus caminos, ¿no? Exteriormente él era un hombre, en cuanto a la ley, dice, irreprensible, que nadie le podía decir nada. Pero aquí está diciendo ahora que es evidente, o sea, ¿qué ha pasado con el apóstol Pablo? Y en Filipenses 3, 9 dice esto, sus palabras, y está en la Biblia, no tener una justicia propia derivada de él, sino la que es a través de la fe en Cristo. Filipenses 3, 9, la justicia que viene de Dios sobre la base de la fe. El cristianismo descansa en sola fe. Si no, hermanos, no hay más claro. Pablo dice, es tan claro, es tan evidente. Mas el justo por la fe vivirá. La salvación sostiene la justicia de Dios, aplicándola al pecador que cree. Y aquí vamos a ver ya dos verdades para ir avanzando. Y esto es, hermano, la salvación es por medio de la fe de principio a fin. Eso encontramos, la salvación es por medio de la fe de principio a fin. Pablo menciona en Romanos 1:17, creer 4 veces. En las palabras, todo aquel que cree por fe y para fe, el justo vivirá por fe. La salvación es por fe, ¿no? De principio a fin. La salvación, hermanos, no viene de otro medio. Roma enseña esto, ¿no? Por buenas obras. Y todas las sextas enseñan obras, más fe tienes que hacer esto y esto, añaden a la fe. Entonces siempre respondemos, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió? Si nuestras obras pueden ser aceptadas delante de Dios. Sabemos que eso es falso. La obra que únicamente va a aceptar el Padre es la obra de su Hijo, porque todo está hecho de pie, ¿no? de comienzo a fin. Eso es lo que encontramos. Entonces el Evangelio es buenas noticias ahora sí para el pecador, ¿no? Se queda corto de la justicia propia y el Evangelio se convierte en buena noticia. Las buenas obras no son suficientes, no califican, hermanos, porque Dios va a declarar culpable al final sí o sí a los hombres. Pero la buena noticia es cuando el pecador cree, ¿no? Cuando el pecador cree en la justicia de Cristo en ese instante. Es buena noticia al final. Y aquí necesitamos ser claros en algunas cosas. Primero, la fe salvadora en Cristo no es una creencia general. No es una creencia general en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, ¿no? Santiago dice que los demonios creen, pero no son salvos. Mucha gente hoy dice, creo en Dios, no son salvos. Entonces, la fe salvadora no es una creencia general nada más. Más bien, la fe salvadora, vamos a ver que tiene aquí varios elementos. Por ejemplo, con la mente usted necesita entender el contenido del Evangelio, ¿no? Usted necesita entender el contenido del Evangelio. Por ejemplo, ¿quién es Jesús? Lo que significó su muerte, lo que significó la cruz, su resurrección de la muerte. Necesitas entender esto. No solamente es un conocimiento general. Necesitas comprender también en tu corazón la respuesta a tu corazón de las verdades que estás por recibir.
en qué parte estás de acuerdo con Dios, ¿no? Si Dios te está declarando que eres culpable, tienes que aceptarlo, ponte de acuerdo con Dios. Pero si Dios te está ofertando salvación en su Hijo, es la verdad y tu corazón tiene que eso recibirlo y regocijarnos en esa libertad que el Padre nos ofrece, que es su gracia. La fe, hermanos, salvadora también incluye un compromiso con Cristo, ¿no? A seguir confiando en Él, a seguir confiando en lo que Él ha hecho, porque es la única esperanza para nosotros, la única esperanza para el hombre. Entonces, no solamente esto se adquiere con obras, se te das cuenta, se necesita entender el Evangelio en la mente, recibirlo en el corazón y vivir en eso. ¿No? Vivir que alguien fue por ti a la cruz y que tu esperanza todavía está en Él. Y esto lo vamos a ver más adelante con más detalle. Segundo, aquí en nuestro texto, necesitamos entender lo que Pablo quiere decir con la frase por fe y para fe. Pablo está enfatizando aquí la centralidad de la fe, de recibir los beneficios del Evangelio. Por ejemplo, la versión NBI lo traduce de esta manera, la cual es por fe de principio a fin. Lo estoy tomando literalmente como esta versión lo pone en nuestro texto. La Reina Valera lo dice ahí. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La NBI lo traduce como digo, la cual es por fe de principio a fin. Por eso dije, la salvación es, ¿no?, por fe de principio a fin. Y esto es lo que recibimos en el Evangelio, por fe nada más, y seguimos viviendo por fe. Esa es una declaración. Esto va apoyado con lo que en versículo 16 dice, ¿no? A todo el que cree. En versículo 16, a todo al que cree, al judío, y también dice, ¿no?, al griego, ¿no? Y esto es siempre, hermanos, no hay otro camino, no hay otra verdad. Somos justificados en el instante que creemos. En ese instante, así como la experiencia, ¿no?, del doctor Lutero en su vida, como ha sido también la realidad en nosotros, continuamos creyendo en el Evangelio, ¿no? No solamente fue un evento en nuestra vida una sola vez, necesitamos seguir creyendo en el Evangelio. Dios nos ha revelado esto, permanecer todavía y regocijarnos, porque es nuestra única esperanza, ¿no?, eterna, nuestra única esperanza al cielo. No podemos nunca descansar en buenas obras. El día que digamos, usted si piensa que tiene que hacer mucho para entrar al cielo, ha perdido. No necesita usted servir mucho para entrar al cielo, usted necesita creer y seguir perseverando en lo que ha recibido, ¿no?, por fe. Tercero, aquí necesitamos entender cómo Pablo usa en Habacuc, por ejemplo, capítulo 2, versículo 4, pero el justo vivirá por fe. Pablo lo usa, hermanos, para demostrar que su evangelio, como dije un momento, no es una idea nueva que él pensó. El profeta del Antiguo Testamento, Habacuc, confirma esta verdad, de que la justicia solo puede alcanzarse sobre la base de la fe. No fue un ingenio del apóstol Pablo. Y tal vez aquí algunos comentaristas o estudiosos debaten, ¿no?, cómo esta cita debe traducirse: el hombre justo vivirá por la fe, o el que es justo por la fe vivirá. Yo creo que aquí en el contexto Pablo está usando la cita: el que es justo, el que es justificado por fe vivirá, es decir, porque es salvo. Segundo, la salvación solo por fe significa que recibimos la salvación confiando en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Repito, la salvación solo por fe significa que recibimos la salvación confiando en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. La semana pasada, para enseñar sola gratia, fuimos a Efesios 2:8, ¿verdad? Y decía el texto, o continúa: esto no es de vosotros, o no es de ustedes, sino es don de Dios. Entonces quiero eso ahí conectarlo. Ahora, para no interpretar incorrectamente la fe que nos salva. Como dije, algunos piensan que hay que tener una fe general o una fe vaga, ¿no?, en Dios. No importa
que solamente sé que hay un Dios o un pensamiento positivo de un ser sobrenatural, que ese Dios es un Dios de amor, un Dios de bondad, es suficiente. Al final, ese Dios no me va a condenar. Ese tipo de fe nunca va a salvar a una persona. Unos piensan, ¿no?, que por un momento tal vez hicieron una declaración, una decisión o una oración de fe. Eso no va a salvar. No va a salvar. Porque hay mucha gente que descansa en una decisión de fe. Eso no va a salvar, hermanos. Necesitamos perseverar en la fe. Incluso dijimos, ¿no?, como los reformadores entienden, la fe produce obras, ¿no? Necesitamos perseverar. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no va a haber obediencia luego a Cristo. Una decisión entonces no salva. Necesitamos seguir obedeciendo continuamente a las demandas del Evangelio, ¿no? El Evangelio prescribe cómo debemos conducirnos dignamente, dice el apóstol en una de sus cartas, o vivir dignamente como llamados del Evangelio. Así que para esto para comprender la fe salvadora vamos a ver dos cosas. Uno de ellos es la salvación por fe incluye conocimiento, asentimiento y confianza. Primero debe haber conocimiento. En otras palabras, el contenido, ¿no?, debe ser entendido. Por ahí algunos pueden decir, no importa lo que creas, siempre que solamente seas sincero contigo mismo. Es como alguien por ahí, ¿no?, alguien que no tiene, no es doctor, pero te dice, tómate este medicamento, te va a hacer bien. La gente piensa así muchas veces respecto a un Dios que se han concebido o han creado en su imaginación. Solamente no fumes, solamente no bailes, solamente no tomes, vas a ir al cielo. No tienes que matar para ir al infierno o al cielo, y empiezan a crearse. No, necesitamos entender perfectamente, ¿no?, cuál es la fe salvadora, ¿no?, en quién está la fe. Entonces, siempre hemos dicho, un especialista, ¿no?, o tener un grado, ¿no?, en educación, una maestría, te va a dar credibilidad a lo que estás pidiendo. De la misma manera, hay que entender, para ser salvos, primero debes saber algo acerca de Dios. En el Evangelio hablamos del Dios 3 veces santo, ¿no? Ahí está Dios, que Él es justo, que Él es santo, que Él es bueno, es amoroso. También debes saber que es pecado contra Dios. Ese es conocimiento, hermanos. Es la fe salvadora que te va a acercar a Dios. Debes tener un conocimiento de Dios, que eres culpable, que estás condenado. Pero también debes saber que Jesús es el eterno Hijo de Dios que asumió tu lugar. No, necesitamos un conocimiento, que tomó cuerpo de hombre, que se hizo hombre, ¿no?, que vino aquí, tomó cuerpo de hombre, se hizo un niño, ¿no?, y nació en la vientre de una mujer y crecía y vino a cumplir lo que el Padre le había dicho, y que vivió una vida perfecta, sobre todo lo que nosotros no podíamos vivir, y murió en una cruz como nuestro sustituto por los pecadores, pagando el castigo de los pecadores. Pero Dios levantó de los muertos y lo ascendió a los cielos, y dice, hoy está sentado a la diestra del Padre. Dios exaltó a su Hijo en los lugares celestiales. Y necesitas entender o conocer también que Él va a regresar físicamente, ¿no?, que Él va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos, para salvar a los que han confiado en Él, para llevarlos a su presencia. Esto, hermanos, es necesario conocer cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos de la fe que salva. Y son básicos, hermanos. Y este conocimiento, ¿no?, de la obra y la persona de Jesús tienen que ser muy claros, muy claros. No basta decir, amigo, Dios te ama. Sabemos que eso no va a salvar. Eso no va a salvar a nadie, yo diría. Porque todos quieren ser amados. ¿Quién no necesita amor? Eso no salva, hermano, no es suficiente. Así que
quiero seguir avanzando. Por ejemplo, en un momento dije que Satanás cree en Dios, esa fe no le salva. No le salva. Los demonios creen y tiemblan, dice. Otro elemento de la salvación es la fe personal o la confianza personal en Jesucristo. Y esa fe se transforma, hermanos, en compromiso de que voy a andar por fe y no por vista. Es otro tema el andar no solamente por vista. Me gustaría hablar un día de esto. A veces yo creo que porque ya soy salvo, porque Dios me da de su gracia, porque Dios es misericordioso, entonces yo puedo ya tener licencia a muchas cosas. Eso es muchas veces andar, ¿no?, ciegamente y no por fe, o andar por vista, como el autor de Hebreos. Es necesario, dice Hebreos, que el que crea, ¿no?, que se acerque a Él solamente con fe, creyendo que Él existe. Eso es lo que Hebreos dice. Todo esto implica, hermanos, la fe salvadora. No solamente es un creer universal o un creer académico. Los demonios son académicos, acuérdense, creen ellos. La fe personal, hermanos, confía en Jesucristo. En otras palabras, está confiando su vida o su eternidad. Está confiando en lo que Cristo hizo en la cruz. Así como cuando ilustramos, ¿no?, cuando si usted toma un paracaídas, está en un avión y ese avión va a caer, usted sabe que su única esperanza es ese salvavidas, ¿no? De la misma manera, necesitamos totalmente confiar en que Cristo me puede salvar. Eso es cuando queremos hablar, ¿no?, cuando a la persona le invitamos a creer en Cristo. Usted confía en la promesa de Dios, Él promete justificarle por fe. Romanos 3:26 dice, Romanos 3:26, ya estoy acabando, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, dice el texto, a fin de que Él sea el justo y el que justifique al que es de la fe en Jesús. Nada más. ¿Cómo es que soy salvo? Cree en Jesús. Cree en Jesús, cree en Jesús, y aquí Él va a justificar al que es de la fe en Jesús. Esta iglesia no le va a salvar, ni otra iglesia, ni otra religión, ni otro camino, solamente Jesucristo. Y Él se declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Padre, aquí Él va a justificar al que es de la fe en Jesús. Pero también estamos a comprender aquí, la fe que salva no se origina en nosotros, o la fe salvadora no tiene comienzo en nosotros. Dijimos, la fe salvadora o la salvación por fe es de comienzo a fin solamente. Está en Dios. Y Efesios 2:8 vimos la semana pasada, ¿no? Empezamos recibiendo la gracia mediante la fe. Y dice Pablo, esto no es, vuelvo a repetir, de vosotros. La fe que salva no está, hermanos, en nosotros. Nosotros no tenemos esa fe. Es un don de Dios. Y Pablo ahí argumenta, no solo eres salvo por la fe, pero también el versículo 8 va a decir, habla de las obras, ¿no? O sea, Pablo va a decir, para que nadie se gloríe, porque si hubiera una fe personal, si hubiera méritos para alcanzar salvación, habría jactancia. Y Pablo derrumba todo ese argumento. Dice, para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios. Además, cuando hablamos de salvación, no tenemos que agregarlo nada más lo que las Escrituras nos señalan. Juan Calvino en sus comentarios dice en relación a esto, no solo, hablando de la fe, cuando dice, esto no es de vosotros, dice, tomo sus notas. Esto se refiere, dice, a todo el proceso de salvación por gracia a través de la fe. Todo es de Dios, no de nosotros mismos. Cualquiera que sea la vista que tome, hay otras escrituras que muestran que la fe y el arrepentimiento que salva están inextricablemente unidos. No son de nosotros mismos, sino que es un don de Dios. Y ilustra ahí para que podamos leer Filipenses 1:29. Dice, a nosotros se nos ha concedido creer, ¿no? Creer en su Hijo. Se nos ha concedido también padecer por Él, dice Filipenses 1:29. A vosotros os se ha concedido.
No solamente creer, sino sufrir por la causa de Cristo. O como la otra escritura en Hechos 11, 18, cuando se ve ahí la conversión de los gentiles, dice, Dios también ha concedido el arrepentimiento que lleva a vida eterna. Conclusión. La pregunta no es si tienes fe o no. La pregunta es si crees en lo correcto. El papado no tenía este concepto claro. No era su entendimiento correcto. Había fe, pero ellos enseñaban otra cosa más para salvación. Y yo me dirijo, creo que está aquí, a todos somos creyentes esto. La pregunta es si todos tenemos esa fe que salva, si tenemos ese entendimiento, ¿no? Que la Escritura nos dice. Tal vez puedes tener muchas creencias, pero en este punto de la fe tienes que estar seguro, porque es tu vida, hermano. Tienes que estar convencido, porque si tienes dudas o hay incertidumbre, necesitas creer verdaderamente en lo que es correcto. Y el Evangelio te invita a que crees, a que tomes de Jesucristo, porque esa fe no te sirve, no sirve al hombre una fe muerta, no sirve, no es la fe que salva. La fe que salva es la fe de Cristo, que concede como don. Martín Lutero dijo, la fe es una confianza vital y deliberada de la gracia de Dios, con la certeza de que moriría 1000 veces por ella. Bajo el estandarte, ¿no?, de sola fide, Martín Lutero, por ejemplo, él podía compadecer cuando él es invitado, ¿no?, para que se presente y vaya a renunciar de todos sus escritos. Él fue, hermano, seguro de su estandarte, seguro desde su fe. No importaba qué le pudieran hacer. Cuando le proponen que se retracte, él sabía, él tenía la sola escritura, sabía. Y en un momento, otras de sus palabras que hemos utilizado, dice, ¿no?, mi conciencia, dice Lutero, está cautiva a la palabra de Dios. Está cautiva. Y cuando él va a comparecer ante el emperador ahí en la dieta de Worms, los príncipes, ¿no?, supuestamente, Lutero quería hablar. Simplemente Lutero le dijo, arrepiéntete de tus escritos, Lutero, nada más. No tenía otra palabra, arrepiéntete. Lutero dijo, no, pidió tiempo, no puedo. Pero había fe en Cristo, estaba seguro de lo que había abrazado. Su objeto de fe era Cristo. Dice el Salmo 56, versículo 11. Y nos atrevemos a decir como el salmista, ¿qué puede hacerme el hombre a mí? Lutero creo que tal vez sabía ese pasaje. Vamos, lo estoy parafraseando, quiero leer el Salmo 56, versículo 11. Necesitamos una fe, hermanos, práctica, ¿no? No solamente una fe salvadora. Salmo 56, versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Un hombre como Lutero, donde tiene que presentarse ante un imperio. Él tenía esto muy claro. O como los apóstoles, nuestra respuesta debe ser como dice en Hechos 5:29, ¿no? Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Necesitamos seguir enseñando, necesitamos seguir teniendo este vigor. Nada más en Dios. Entonces, sola fide, hermanos, nos ayuda a soportar las pruebas, a soportar las persecuciones, a soportar los sufrimientos, a soportar las enfermedades. Incluso puedes enfrentar la muerte como Martín Lutero. Lutero yo creo que estaba listo a morir. Yo creo que sí, porque los post-reformadores, como John Huss, Wycliffe y todo en la historia que hubo, estuvieron dispuestos a morir por lo que habían creído, abrazado. Entonces, sola fide nos ayuda, hermano, no solamente nos salva,
sino que nos ayuda a perseverar porque el objeto de tu fe, que es Cristo, ha muerto y ha resucitado, ha destruido la muerte, el infierno, muriendo, y ha conquistado todo. Entonces nos ayuda a soportar, nada te puede vencer, nada te puede atemorizar, porque estás unido a Cristo. Entonces necesitamos perseverar en fe. Somos salvos y vivimos por fe nada más. ¿Qué necesitas para ser salvo? Fe, hermano. ¿Qué necesitas para caminar en la vida cristiana? Fe. Es necesario vivir como cristianos cada día. Y vuelvo a preguntar, ¿has sido salvo por fe? No por tu fe, sino por una fe, ¿no?, que viene de Cristo nada más, como hemos en esta noche entendido. Salvo por la fe de Cristo. Esa es la fe que te salva. Y aplicando, ¿andas por fe o por vista? Anda por fe, hermano. No confíes en otra cosa. Anda por fe, no por vista. A veces la gente quiere trabajar sábado, domingo, los 7 días, todos los 365 días del año. Y no están dando por fe, sino por vista. Porque está buscando, ¿no?, proveerse para sí mismo. Cuando Dios dice, ¿no?, yo te voy a sustentar. Piensa en esta semana en esto. En las situaciones, ¿no?, de tu trabajo, tu familia, tus amigos, tus vecinos. Y pregúntate si anduviste por fe o por vista. Solo por fe no solamente es una de las 5 solas que necesitan los incrédulos. Nosotros, los creyentes, necesitamos también cada día, necesitamos vivir por fe y estar completamente seguros de nuestra salvación, porque no depende de nosotros, sino de Cristo que nos concede este don. Y quiero ahí leer Romanos 3, ya con eso estoy finalizando. Me gustaría leerlo desde el versículo 21 hasta el 31, pero es extenso. Pero creo que versículos 24 hasta el 26, usted entiende. Todos estos pasajes, mire, incluso el título que Reina Valera le da, dice, la justificación es por medio de la fe. Pero 24 a 26, siendo justificados gratuitamente. En otras palabras, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así que en esta noche el Señor ha hablado con nosotros. Y esperamos que Dios, hermanos, nos dé más gracia. Y si falta fe, ¿no?, seamos como los apóstoles, humildes en pedir, Señor, soy incrédulo, auméntame la fe. No quiero vivir por vista. Tengo la fe salvadora, pero me falta creer a tu palabra, por ejemplo. Confiar totalmente. Y el Señor, hermano, se va a encargar de todos. Cuando andas por vista es cuando empiezas a afanarte por las cosas de este mundo, nada más. Y Jesús simplemente te diría, ¿dónde está tu fe? ¿En quién estás confiando? Hay una exhortación que Jesús da en sus notas, ¿no?, tal vez en Mateo 6, capítulo 25 al 33. El versículo 33 siempre lo cantamos, hermano. Siempre lo estamos cantando. Buscad primeramente el reino de Dios. En otras palabras, vive en fe. No te afanes, dice Cristo en ese contexto. No te afanes, vive por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vamos a dar gracias. Oh nuestro Dios que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo. Gracias por habernos socorrido un día. Éramos como ovejas descarriadas que no tenían un pastor. Cada uno de nosotros ambulaba en este mundo, buscando libertad, buscando éxito, buscando
todo menos a Dios, porque el hombre no busca a Dios. Andábamos errantes como ovejas extraviados. Dice el Salmo 176, versículo 176 del Salmo 119. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Señor, ayúdanos como iglesia, como peregrinos en este mundo, a perseverar. Y te damos infinitamente gracias porque nos has alcanzado. No porque nosotros corríamos, sino que tu gracia nos alcanzó. Y fue suficiente para descansar en ti. Y Señor, también necesitamos enseñar, como muchos, Señor, de tus hijos en el pasado enseñaron este principio, este artículo, Señor, esta doctrina de sola fide, de sola o de solo por fe el hombre ha de vivir. Señor, ayuda a tu pueblo, que podamos perseverar constantemente lo que hemos recibido. Y gracias, Señor, por este tiempo que nos das de poder aprender más. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.